Hola, hola, nos encontramos nuevamente en este espacio donde les comparto las cosas que Dios ha venido haciendo en mi vida a través de todo lo que está permitiendo en este tiempo y lo que ha permitido en tiempo pasado. Esta mañana, curiosamente, casi no tengo tiempo de cuidar mi jardín, más ahorita que estaba en época de lluvias, no he tenido el tiempo. Hoy está haciendo un bonito día, gracias a Dios, y salí a arreglar mi jardín. Entonces empecé a cortarle, tengo una mata muy bonita que da una flor muy hermosa, pero ya llegó el tiempo de que las flores pasaran y empezó a marchitarse. Entonces esta matica siempre me toca, o esta plantica, me toca podarla, me toca cortarle estas hojitas que ya florecieron para que en espacio a otras nuevas en el tiempo justo que deben salir, ni antes ni después. Eso me llevó a pensar cuántas veces Dios tiene que podarnos de aquellas cosas que o no nos dejan avanzar dentro de su propósito, dentro de lo que Él tiene para nosotros, o simplemente tiene que podarnos ese orgullo y esa soberbia que viene anclada a nuestro corazón. Yo desde hace mucho tiempo, mi mamá siempre tiene una palabra que me dice constantemente. Ella me dice: hija, usted tiene que aprender a confiar en Dios, tiene que aprender a descansar, tiene que aprender a soltar. Yo la teoría la conocía, o sea, teóricamente sabía porque la palabra dice en Salmos 52:22, echa sobre Dios tu carga y Él te sustentará. Y así encontramos a lo largo de la palabra muchos textos bíblicos. Pero en teoría lo sabía, pero en la práctica yo decía creer, pero en la práctica no lo hacía. ¿Por qué? Yo vengo de ser una mujer muy independiente, la cual en mis fuerzas siempre había dicho que no dependía de nadie, que no necesitaba de nadie, siempre he trabajado, siempre he salido adelante por mis propios medios. Entonces esto me llevó a ser una mujer, a considerarme, porque ni siquiera es que lo sea, a considerarme una mujer autosuficiente, donde no necesitaba de nada. Pero ¿qué pasaba? Que en la práctica vivía siempre con temor, siempre con miedo, siempre quería controlar todo de alguna manera para que no se saliera nada dentro de ese plan que yo tenía en mi cabeza, que era mío, o sea, mi plan. No que estuviera de acuerdo a la voluntad de Dios ni al plan de Dios para mi vida, eran mis planes. Entonces siempre trataba de controlar. Ya después de que conocí a Dios y en esta última etapa de mi vida, yo opté por no hablar cuando tenía que hablar, por quedarme en silencio cuando sabía que tenía que hablar, porque sabía que algo no estaba funcionando bien, porque dentro de mi forma de ver esto era lo bueno, quedarme en silencio, hacerme a un lado, respetar decisiones, pero realmente esto no era bueno, porque si nosotros no manifestamos lo que está mal en otros en amor, las personas nunca vamos a saber cuando estamos obrando mal. Siempre nos vamos a creer sabios en nuestra propia opinión, si nadie nos dice que lo que hacemos está mal. Y a veces cuando amamos a las personas tenemos que decirle: mira, esto está mal. A la luz de la palabra, que es nuestro manual, que es lo que nos guía, está mal lo que tú estás haciendo. Pero yo pensé que al quedarme en silencio estaba evitando la contienda, estaba evitando el disgusto, estaba evitando algo que realmente era inevitable que pasara. Y ahí fue donde entendí, yo no estaba soltando, yo estaba sujetando a mi manera, no estaba confiando en Dios. Lo mismo en lo económico. Dios me permitió ahorita tener un pequeño negocio de fabricación y venta de empanadas, el cual le doy las gracias porque me ayuda a sostenerme y al mismo tiempo me ayuda a estar pendiente de mis hijos. Yo sé que muchas personas critican eso porque yo vengo de trabajar con el ICBF, vengo de trabajar con el Estado, vengo de tener estudio, vengo de tener experiencia, y decidí un trabajo tan diferente. Pero realmente lo que me movió fue mis hijos, porque mi hija es una bendición, está pequeña, me angustia tener que dejarla con cualquier persona. Mi hijo está en la etapa de la adolescencia donde más necesita que los padres estemos presentes. Fue una decisión difícil entre irme a trabajar y dejar mi hija y mi hijo, o quedarme en casa haciendo algo que para nadie es glamuroso, no es algo que
muchas personas les parezca un buen trabajo porque se están en una cocina todo el día, pero para mí es gratificante porque estoy en mi casa, estoy pendiente de mi primer ministerio que es mi familia, mis hijos, estoy pendiente de ellos. Pero ¿qué pasaba? Lo mismo. Aquí es un trabajo donde se gana diariamente. Entonces yo decía, Señor, yo confío en tu voluntad, pero el día que hay bajas ventas, yo me estreso, me angustiaba, todo el tiempo iba haciendo cuentas. Para mí eso se me volvió una atadura, realmente era una atadura. Todo el tiempo estar haciendo cuentas, que alcance. Dios en su infinita misericordia ha hecho de mí una mujer muy sabia para administrar el dinero, muy íntegra en este sentido. Pero esto mismo me llevaba todo el tiempo a estar estresada, porque obviamente habían gastos, había que pagarlos, cuando hay buenas ventas bien, cuando no, pues obviamente la moral, todo se va al piso. Entonces ahí empecé a entender que realmente no estaba confiando en Dios como dice su palabra, no estaba depositando en él mi carga. O sea, yo decía que sí, pero en el fondo no. Porque si yo confío en Dios, sé que aunque Dios está permitiendo esta situación en mi vida, sé que aunque Dios es soberano, sé también que su palabra dice que todo tiene un tiempo bajo el sol, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Ninguna situación por la que estemos pasando va a durar para siempre. Solo es nuestra poca capacidad de saber esperar. Y realmente en mi caso, de no confiar en Dios. ¿Qué pasó? Dios me fue podando, me fue quitando todo aquello que no estaba permitiendo que yo volviera o floreciera de la manera que Él quería que yo floreciera o diera ese fruto que yo debo dar conforme a su voluntad y conforme a su propósito, porque todo esto me estaba atando, me estaba anclando, me estaba atrasando en ese proceso. Lo otro que Dios me quitó fue a mi esposo. Mi esposo y yo, curiosamente, este mes cumplimos 4 años de casados, pero por muchas circunstancias de la vida, mi esposo optó por irse una y otra vez del hogar. Ya con esta es la sexta vez que se fue del hogar. Y yo no entendía por qué. ¿Por qué? ¿Por qué siempre se terminaba en el mismo punto? A pesar de que yo me esforzara en hacer las cosas, lo que yo les comento, callar de pronto cuando tenía que hablar, eh, tratar de, o sea, no soltar, sino decir vamos a hablar, sino yo me hacía a un lado pensando que era lo correcto, para no llegar a lo que siempre tenía que pasar, que él terminara por irse. Entonces, ninguno de los esfuerzos que yo hacía valió la pena, porque igualmente era la voluntad de Dios que él se fuera, era la voluntad de Dios, y por más que yo quisiera cambiarla, no lo iba a lograr. Nada de lo que yo hiciera humanamente iba a lograr que esto no dejara de pasar. Y pasaba una y otra vez porque yo no quería entender, yo no quería captar de que lo que tiene que pasar pasará, y ahí es donde digo, echo sobre el Señor mi carga. En este tiempo mi esposo y yo ya llevamos, vamos para 5 años de separación. Dios me venía diciendo, suéltalo, déjalo, apártate del camino, pero yo siempre con ese temor de soltarlo porque es mi esposo, es el padre de esa preciosa princesa que tenemos. Está el amor, está el pacto de matrimonio entre los otros dos, y yo lo dejaba por un tiempo, pero siempre era en enojo, en rabia, y volvía con cualquier excusa, lo agregaba, y así hemos estado estos 4 meses. El Señor hace poco me dijo, suéltalo. Cuando nosotros no somos obedientes y Dios nos habla y nos dice las cosas, Dios llega al punto que nos dice o aprende las buenas o aprende las malas. ¿Qué hace el Señor? Permite que esta persona, inconsciente o conscientemente, nos hiera, nos lastime a través de lo que está haciendo. Entonces, obviamente, al yo estar vinculada con mi esposo de alguna manera, lo que él hacía o dejaba de hacer me afectaba directamente, porque no es lo mismo soltar a alguien que tú no amas a soltar a alguien que estás amando. Entonces, esto estaba hiriendo y lastimando mi corazón y estaba impidiendo ese proceso de sanación, porque cuando yo me sentía fuerte, bien dice la palabra, que cuando uno se siente fuerte, más débil es. Cuando yo me sentía fuerte, bueno, esta vez sí ya lo voy a agregar, no, volví otra vez, dije, no, no estoy fuerte, estoy débil. Cuando el Señor me dijo, yo hablo mucho con Él en la noche, cuando me acuesto, mucho. O sea, yo estoy en mi cama y medito como hacía Josué en su palabra, medito hasta que me quedo dormida con Él.
el Señor me decía, ¿quién en su sano juicio mantiene una puerta abierta que sabe que lo va a lastimar? Y yo le decía, sí, Señor, es cierto. Si Dios me ha dado la capacidad y la sabiduría y la inteligencia para detectar el peligro, lo más prudente es que yo me aparte de ese peligro, que yo cierre esa puerta si sé que esa puerta me está generando daño. Necedad mía si la sigo manteniendo abierta. La palabra de Dios dice en Proverbios 22:3, el prudente ve el mal y se esconde, mas los imprudentes siguen adelante y sufren el daño. La palabra está, por eso yo les decía en el video anterior, lean la Biblia. Realmente es un manual maravilloso de vida, donde encontramos las respuestas a todo. Nosotros a veces nos quejamos del actuar de los demás, pero Dios nos da herramientas para protegernos y no las usamos. Cuando Dios, precisamente hace poco, me dijo definitivamente, suéltalo, suéltalo que está mejor en mis manos que en las tuyas. Me rendí totalmente, dije, Señor, no lucho más, lo suelto en tus manos. Yo me sentí en ese momento como esa escena de Buscando a Nemo, la primera, cuando Marlene y Doris están dentro de la ballena, que ya Doris le dice a Marlene que es tiempo de soltar y seguir, y Marlene aferrado a esa ballena no quería, porque tenía miedo de lo que iba a pasar después, porque no tenía claro qué iba a pasar. Y así me sentí en ese momento cuando Dios me dijo, suéltalo. Yo me sentía aferrada y luché un día entero luché entre bloquearlo, desbloquearlo, tenerlo, no tenerlo, hasta que Dios me dijo, suéltalo, suéltalo, que si es mi voluntad, la de Él, yo abriré camino en el desierto, abriré camino en medio del mar, suéltalo. Dios me dio tanta paz para soltar a mi esposo definitivamente y seguir, pero esta vez no en rencor, no en enojo, sino en amor. En el mismo amor con el que inició, fue en el mismo amor en el que se terminó. Dios me dio esa paz de por fin escribirle a mi esposo, porque llevamos 3, 4 meses donde casi no cruzamos palabra, de decirle a mi esposo, lo amo porque es mi esposo, le pido perdón porque como esposa fallé, porque debí hablar y no debí dejar que el orgullo entrara a nuestro matrimonio, ni creer que haciéndome a un lado estaba haciéndole un bien a nuestro matrimonio, pero también entendí que no quiero centrar mi vida en eso. No quiero que mi vida se enfoque en algo que Dios me está pidiendo que suelte. Dios me dio esa paz. Recuerdo que le escribí y lo bloqueé. Y hasta hoy lo único que he sentido es paz. Y a veces duele porque no es fácil. Pero ¿de qué otra manera vamos a crecer? ¿De qué otra manera vamos a avanzar? Si seguimos cargando lo que Dios ya nos está diciendo que suelte. Dios me dijo, suelte a su esposo. Lo solté. Me dijo, suelte sus finanzas. Y aunque fue difícil, lo solté. Y ahorita le digo, Señor, tú eres mi padre, tú eres mi esposo, y la palabra dice que si tú sustentas las aves del cielo, también me sustentas a mí, y que el pan diario me lo das. En eso empecé a confiar, en que Dios cumple cada una de sus promesas. Si Él en su palabra dice que me sustentará, yo creo firmemente que así lo hará, me sustentará. Si Él me dijo, suelta a su esposo y siga, yo creo que así es. Creo que si Dios nos tiene para estar juntos en algún momento, para restaurar nuestro matrimonio, para servirle, para glorificarle, Él lo hará. Aún si pasa el tiempo y no sabemos nada o yo no sé nada de mi esposo, Él lo hará. Dios lo hará. Si ese es su propósito, si esa es su voluntad, Dios lo hará. ¿Qué es lo que debo hacer yo? Seguir confiando en Dios, seguir avanzando, seguir creciendo, seguir permitiendo, o ni siquiera permitir, porque Dios hace lo que hace. Seguir pidiéndole a Dios que siga obrando en mi vida, que siga colocando sueños y metas, que Él sabe que de su mano las realizaré. La otra poda, esta poda que les estoy hablando en mi caso, y no porque yo sea la mejor mujer del mundo que les he contado de dónde vengo yo, pero también Dios nos da discernimiento cuando es
prueba, cuando Dios está procesando nuestra fe, cuando Dios nos está procesando porque nos lleva a cumplir su propósito o cuando Dios está tratando con la dureza de nuestro corazón. Son cosas diferentes y procesos diferentes. En el caso mío, yo sé porque así Dios me lo ha permitido ver, que todo lo que está permitiendo en todas las áreas de mi vida, porque realmente en mi vida nada funciona bien en este momento. Le doy gracias a Dios porque tengo salud, mis hijos están sanos, mi familia está bien, mientras haya vida, mientras Dios nos regale un día más de vida, es un día y una oportunidad que tenemos de conocerlo, que realmente es el único significado que tiene esta vida, es conocer al Señor realmente como es, no como nos lo han enseñado culturalmente. Eso es una oportunidad y yo vivo muy agradecida, tengo salud. Pero le digo ya al Señor hablando, de resto, Padre, todo está de cabeza en mi vida, todo está de patas arriba, no tiene orden ni derecho, pero ahí vamos. No sé cómo, pero ahí vamos. Sé que Dios me llevará al lugar que me tiene que llevar. No sé cómo lo hará, pero sé que lo hará. Confío que así será. La palabra dice así, Juan 15:2, cuando realmente Dios está procesando nuestra fe, cuando Dios nos está preparando para llevarnos a cumplir su voluntad, no nuestros propios deseos, su voluntad, el propósito que Él tenga para nosotros, no lo que nosotros queremos hacer. Yo qué más quisiera, ¿no? Que mi esposo volviera, ¿no? Pero si no es la voluntad de Dios, ¿m? Yo cómo me voy a poner a pelear con el Señor. Yo quiero, amo a mi esposo, quisiera que volviera, pero si no es su voluntad. Voy a vivir toda la vida llorando, sufriendo, lamentándome por algo que no puedo cambiar, que no puedo orar porque realmente yo no puedo cambiar el corazón de mi esposo, yo no puedo hacer nada para que él vuelva humanamente, sino hacer lo que llevo haciendo, tratar de ser corona para su cabeza y no carcoma para sus huesos, pero de ahí no puedo hacer más. El único que obra en el corazón es él. Y yo no puedo toda la vida quedarme llorando, quedarme sufriendo en el suelo, en la lona, habiendo tantas cosas tan hermosas por vivir, tantas cosas que Dios nos regala día a día tan maravillosas, tan... el hecho de solo tener salud es fantástico. Tantas cosas que Dios nos da para disfrutar, para yo estar aquí sufriendo solo por una, o bueno, por varias, que en este momento no tengo, pero Dios me da muchísimas más, muchísimas más. Entonces, en el caso personal mío, dice la palabra, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Ahí es donde hablamos de cuando Dios poda, cuando la persona es soberbica, cuando no quiere rendir su voluntad a Dios, cuando no quiere rendir su corazón a Dios, ahí Dios lo poda porque no lleva fruto y no va a llevar fruto. O sea, no ni siquiera es poda, es de raíz. Y el otro es cuando, y todo aquel que lleva fruto lo limpia, limpia todo lo que está a su alrededor para que lleve más fruto. Limpia, no porque yo estoy diciendo ni insinuando que mi esposo es algo malo, no, aclaro. Para mí mi esposo, a pesar de todo, es una bendición, independientemente de lo que haya pasado, es una bendición porque esa bendición nació mi hija o nuestra hija y es una bendición tenerla. Entonces no estoy diciendo nada malo, pero Dios quita lo que sabe que de alguna otra manera no nos está dejando avanzar en el propósito que Él tiene. La segunda cosa es cuando somos como el rey Nabucodonosor. Si ustedes recuerdan el libro de Daniel, él se enorgullecía porque por su propia mano él había construido su imperio, por su propia mano se había levantado. Lo mismo que pasa con las palmeras. Dios permite que las palmeras crezcan, pero también Dios permite la tempestad y permite la tormenta. Así como Dios permite la poda para que se dé fruto, lamentablemente también permite la tormenta para quebrantarnos. Cuando la dureza de nuestro corazón es tan grande que no reconocemos que todo lo que tenemos es por la misericordia de Dios. El hecho de tener salud para trabajar es la misericordia de Dios. El hecho que tengamos muchas cosas materiales, de pronto bendición en muchos aspectos, es la misericordia de Dios. Y así como dijo Job, así como Dios da, también puede quitar. Porque si Dios nos da y en lo que nos da lo utilizamos es para nuestros deleites, para hacer lo malo, para humillar, para juzgar a la gente porque no está a nuestro mismo nivel. De la misma manera Dios puede quitar. Lo más triste es que a unos los poda para que lleven más fruto, pero a otros los poda para que queden ahí. Eso es lo más lamentable. Cuando Dios nos poda para llevar frutos, a pesar de la adversidad, podemos tener paz y tranquilidad, que es lo que gozo ahorita. Yo también estuve en un tiempo donde yo creí que en mi vida todo era perfecto,
que no iba a cambiar nada y me llené de orgullo, me llené de burla hacia los demás. Y fue cuando ahí Dios me quitó todo para tratar con ese orgullo que había en mi corazón, con esa soberbia de creer que nada iba a cambiar, y me lo quitó todo. Todo lo que en mi corazón estaba pegado lo quitó. En este momento Dios me está quitando todo, pero sigo teniendo paz, sigo teniendo gozo. Sigo viendo lo bueno que Dios nos da a pesar de que no tenga todo. La mayoría de personas vivimos así en paz, pero porque todo nuestro reloj fluye. Pero ¿qué pasaría si como yo Dios te quita todo y lo que tú tienes puesto en tu corazón? ¿Qué pasaría si Dios decide, hasta aquí te dejé llevar y hasta aquí te quito? ¿Qué actitud vas a tomar? ¿La de ensoberbecerte y culpar a Dios y a todo el mundo de todo? ¿O la de humillarte y decir, Señor, por tu mano lo recibí? Jehová dio, Jehová quitó. Bendito alabado sea el nombre de nuestro Dios. Esa es la actitud de la persona que lleva fruto. La actitud del soberbio es el que cuando cae solo suele mirar y culpar a los demás, menos examinarse a sí mismo. Cuidémonos de eso, cuidemos nuestro corazón, que cuando seamos podados tengamos la certeza y la tranquilidad que Dios está podando y duele, porque duele, pero va a ser con un propósito. Y no vivir con el temor de que cuando Dios quite hasta ahí nos llega vida. ¿Cuántas personas no se suicidan por un abandono de un esposo, por la pérdida de un trabajo, por una situación económica difícil, por una enfermedad? Pero ¿cuántas personas de la mano de Dios seguimos adelante? Seguimos sujetados, seguimos creyendo, seguimos confiando. Esa es mi enseñanza para hoy. Analiza en tu vida. Si Dios te podara, ¿sacaría fruto de ti? ¿O qué sacaría de tu corazón? Examínate a la luz de la palabra. Si tú pasaras por una situación como la que estoy pasando ahorita, ¿vivirías con gozo como Dios me lo ha dado? ¿O vivirías en tristeza? ¿Vivirías en angustia? Vale, entonces hasta nuestro próximo encuentro. Sé que quedan ahí como preguntándose, bueno, ¿qué pasó con la separación? Más adelante les iré mostrando Dios cómo me ha guiado en este camino, cómo Dios me ha dado tanta paz, cómo Dios me ha dado sabiduría para saberlo manejar y sobre todo gozo, porque hay momentos que lloro, pero la mayoría del tiempo estoy feliz, estoy sonriente y no es una sonrisa falsa, no es por aparentar que estoy bien, porque hay momentos que me siento destruida, pero la mayoría del tiempo estoy así, como ustedes me han visto en esos videos, y no por mis propias fuerzas, sino por las benditas fuerzas de Dios y por su bendita misericordia que me mantiene en pie. Entonces hasta nuestro próximo encuentro. Como siempre, ayuden a que este canal surja. Yo sé que a alguna mujer o algún varón le va a servir en su momento, ¿vale? Entonces muchas bendiciones y hasta nuestro próximo encuentro.